Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática acerca del libro de Hebreos. Ya estamos en la lección número 10, es impresionante cómo avanza el tiempo y ya son varios encuentros que nosotros estudiamos acerca de Jesús. Y ahora nuevamente tenemos un título que tiene que ver con él, con su persona, y esta vez dice lo siguiente: Jesús abre el camino a través del velo. Y me apasiona entender cómo este es el verdadero significado de hacer algo cristocéntrico y cómo no llegamos ni siquiera a agotar un poquito lo que Él ha hecho por nosotros. Pero quería, antes de leer el versículo de memoria, presentar a nuestros invitados de hoy, comenzando por Mari. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto de acompañarlos nuevamente para este hermoso repaso, ¿no? Un desafío. Exactamente. Un desafío. Bueno, para mí es un placer que te encuentres con nosotros, Mari. Somos compañeros y colegas de la capellanía, así que espero que podamos disfrutar un montón. Así será. Y tenemos también al pastor Sergio Becerra. ¿Cómo anda, pastor? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy bien, el pastor nos acompaña en diversos repasos y, como hemos mencionado, él se desempeña como decano, ¿no es cierto?, de la Facultad de Teología aquí en la universidad, pastor. Así es. Muy bien, espero que podamos disfrutar un montón y salir enriquecidos cada uno desde nuestros conocimientos, desde nuestra experiencia acerca de Jesús. ¿Leemos el versículo de memoria? Se encuentra en Hebreos 9, versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24, y dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando nosotros nos encontramos en este punto del relato, nos encontramos con Jesús habiendo ascendido al cielo, ¿no es cierto? Una vez allí, como dice San Juan 14, 1 al 3, estaba preparando ese lugar prometido para nosotros, esas moradas, ¿no es cierto? Y en otras palabras también, que tiene relación con Hebreos, iniciando su ministerio sumo sacerdotal, de este nuevo orden que nosotros hemos visto y vamos a seguir viendo también. Pastor, le quería hacer alguna preguntita en torno a esto, de cuál era el propósito de la ascensión de Jesús al cielo y cómo podríamos describirlo en un lenguaje simple, ¿no? Porque venimos estudiando que la carta tiene destinatarios específicos, con una cultura específica, entonces quizás nos toca, con el sentido común, simplificar un poco estos conceptos para entender el ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el cielo, ¿no? Bueno, hay muchos motivos por el cual era necesario que Jesús volviera al cielo, que tiene que ver con el gobierno del universo, etc. Pero este texto, el que acabamos de leer, nos resume la idea. Al final del texto dice allí claramente, ¿no? Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Claro. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con su ministerio sumo sacerdotal? Pues mucho. ¿Cómo explicar la doctrina del santuario, de la obra intercesora de Cristo? En realidad, lo que nosotros necesitamos hacer para poder comprender esto es comprender la doctrina del pacto. Vamos a hablar un poquitito más al respecto en un momento, pero básicamente el pacto tiene que ver con que Dios quiere restablecer esa relación personal y estrecha con el ser humano, pero hay una barrera, el pecado. Y entonces Dios quiere acercarse a nosotros sin destruirnos por su santidad y su majestad. Y entonces, aunque quizás sería lo que corresponde. Si se tratara, ¿no es cierto?, de darnos lo que merecemos, sí, pero Dios es amor, a la vez es misericordia. Se da cuenta que somos polvo, ¿no? Y entonces nosotros vemos que Dios trata de llegar al hombre a través de un plan que permita esta relación a pesar de esa barrera y ese abismo. Y entonces en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios le dice al pueblo: yo quiero atraerlos a ustedes a mí, a ese monte donde Él quiere entrar en contacto, quiere hablarles, quiere darles su ley. Los israelitas, al presentarse delante de Dios, quedan aterrorizados. Pero bueno, no quiero quitarle a Mari de lo que ella nos va a contar. Pero básicamente, para que Dios pueda estar presente, Él tiene que tomar una serie de salvaguardas. Allí en el Antiguo Testamento, Él dijo: me harán un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. Y eso significó de que había protecciones para que el ser humano no fuera destruido. Entre ellos están los sacrificios, porque la culpa del pecado hace de que nosotros merezcamos la muerte, pero en su misericordia Dios encuentra un camino. En el nuevo pacto lo que nosotros encontramos es que Cristo y Dios han logrado
establecer el mecanismo para que nosotros podamos restablecer esa unión a través de Cristo. Cristo lo que hace es que ofrece su sacrificio, ofrece sus méritos, ofrece su vida en lugar de nuestras fallas. Como nosotros fallamos, como nosotros fracasamos, su vida santa, su vida perfecta, su sacrificio inmaculado, toman el lugar de lo que nosotros no podemos hacer. Y entonces ahora sí, tenemos acceso libre a través de Jesús, que nos representa físicamente allí en el cielo. Esa es la doctrina del santuario en pocas palabras. Simplificada y espectacularmente, pastor. ¿Sabe qué pensaba? Quizás cuando nos encontramos en el verano, producto de la sobrecarga de las distintas redes, por ahí se corta la luz, ¿no? ¿Y qué problema cuando se corta la luz? Porque se corta el aire acondicionado y se corta el internet, que es un problema para nosotros, ¿no? Y probablemente algunos amigos nos siguen diariamente a través del internet. Y qué lindo es cuando se restablece la conexión, ¿no? Cuando vos escuchás que los distintos dispositivos hacen pip, 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 y significa que volvió la luz, ¿no? Me encantó mucho esa palabra, pastor, restablecer. Qué lindo es que nosotros podamos sentir que Jesús restablece la conexión con el Padre. Como bien decía el versículo, ¿no? Ahora en el cielo se presenta por nosotros ante Dios. De eso se trata. Mari, quería hacerte una pregunta, porque hay allí en Hebreos, sobre todo en el capítulo 12, una explicación o una descripción acerca de la experiencia de Israel en el monte Sinaí, ¿no? Y si esto, de alguna manera o no, se aplica a nosotros. Yo no estuve en el monte Sinaí. ¿Vos estuviste? Tampoco. Entonces la pregunta es, ¿cómo aplicarlo a nosotros? O sea, para eso tenemos que ver qué es lo que pasó, ¿no? Parte ya compartía el pastor con nosotros lo que sucedió allí, ¿no? El hecho de que Dios le entrega, primero, por medio de Moisés, atrae al pueblo hacia el Sinaí, los prepara, les da instrucciones para poder acercarle justamente su ley. Ocurren algunas cuestiones allí, ¿no? Mencionaba el pastor el temor. Se despierta en ellos un temor que no pasa por el elegir reverenciarlo, sino que ante lo majestuoso de su presencia, ellos perciben un temor, que es allí donde le piden a Moisés, no, mejor que Dios te hable a vos, vos nos hablas a nosotros y todo bien. Mantenemos esa relación. Exacto. Pero no era el plan de Dios original, aunque Dios, en su misericordia, que es uno de las cualidades magníficas de Dios, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, tolera, digamos, esto, accede a esa actitud, a esa sugerencia del pueblo, y entonces Moisés se transforma en el intermediario, y entonces allí aparecen ciertas medidas, ¿no? Ciertas limitaciones para la protección. Dios lo que quería era en realidad encontrarse cara a cara con su pueblo, con todo el pueblo. Hoy por hoy sigue haciendo el mismo intento. Claro. ¿Y qué es el propósito? De que ahora nosotros, por medio de Jesús, como lo mencionaba el pastor, ahora también tengamos esa comunión restablecida, esa conexión restablecida. ¿Para qué? Para poder acercarnos al Padre confiadamente, ya que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Realmente lo que quiere es una conexión directa. En este caso nos da de garantía al mediador, que es Jesús. Y uno de los textos que menciona la escuela sabática y me encanta es el que está en Éxodo 19, 3 y 4, que dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Constantemente, ¿no? Dios busca atraernos hacia Él, a pesar de las persecuciones que podamos sufrir, como en el caso explícito, ¿no? que hicieron los egipcios con Israel, de las pruebas, de las dificultades que tuvieron a la vez a lo largo del camino en el desierto. Y bueno, hoy tengo problemas, tengo dificultades, me siento tal vez abrumada o no digna de Dios, claro. Pero Dios dice, no te olvides cómo yo los acerqué a mí, cómo te atraje también a vos en algún momento para que conozcas de mi amor. Entonces, por eso mismo es el desafío que nos da de acercarnos a Él confiadamente, ¿no? Así que, ¿cómo experimentarlo hoy? Hoy nos invita al Sinaí. ¿Quién es el que está en el Sinaí? En el monte literal ahora, en el santo monte de Dios, no terrenal sino celestial, Jesús. Para que yo me acerque confiadamente, sin temores, sin miedo, porque Jesús está ahí para cubrirme. Aquel Dios que de repente usa sus alas para cubrirnos in situ,
en el lugar. Exacto. Y aquel que a veces las extiende para que podamos volar a otras latitudes que van a ser de mayor bendición para su pueblo, ¿no? Así es. Y a lo largo de estas semanas estuvimos viendo distintos elementos, pastor, porque definitivamente teníamos que pensar en el santuario, en el sistema sacrificial, en todos los elementos que allí hay. Y la lección nos invita a pensar un poco en el velo, referencias que encontramos, por ejemplo, Éxodo 26, Éxodo 36, 38, Levíticos 10, Levíticos 16. ¿Qué podemos nosotros entender de este elemento del velo, ¿no? Un pedazo de tela, pastor. Y sobre todo también planteo la siguiente pregunta, ¿qué ejemplo podemos utilizar para comprenderlo? Porque creo que los ejemplos están siendo de utilidad para que nosotros que no somos hebreos podamos entenderlo mejor. El velo estaba allí para proteger, para separar. Sabemos y hemos estado hablando del hecho de que Dios quiere estar en el medio del pueblo, pero hay un problema allí. El pecado es un problema, la condición del ser humano mortal es un problema. Entonces Dios tiene que tomar una serie de salvaguardias para proteger al pueblo. Él está allí en medio de ellos, pero no puede estar como una columna de, ¿no es cierto?, un Dios en toda su gloria. Tiene que estar oculto detrás de ese tabernáculo. El lugar donde está la presencia de Dios tiene ese velo que lo separa del lugar donde ministran los sacerdotes todos los días. Hacia afuera hay un atrio, está cerrado por otras cortinas, y el pueblo está afuera y solamente puede entrar hasta el atrio, e incluso todo el santuario está rodeado por la tribu de Leví, que acampaban también para proteger el lugar y para proteger al pueblo. El círculo inmediato, ¿no? Claro. Pero a pesar de todo esto, se cumple el propósito de Dios, que quiere morar en medio de su pueblo. Entonces nosotros tenemos que recordar que muchas veces el Señor no se puede mostrar con toda su gloria, con toda su magnificencia en nuestras vidas, porque quizás nosotros no lo podemos tolerar. Pero también es una señal de amor y de paciencia con nosotros que somos pecadores, y así nosotros vemos que Dios pudo cumplir ese deseo. A la vez, Cristo es nuestro velo, ¿no es cierto? Claro. Él es el que nos protege de la santidad de Dios. Él se humanó, se hizo hombre para que nosotros pudiésemos conocer la esencia del carácter de Dios, a pesar de que no vemos toda su gloria, ¿no? Y entonces nos protege de la santidad y la majestad de Dios, y nos hace accesible la presencia de Dios. A través de Él nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia. Importante es poder poner en contexto estos elementos que sin duda los hebreos que leían esto comprendían, y nosotros debemos contextualizarlo. Quería que podamos ir a un texto que se encuentra en Hebreos 10, 19 al 22, porque allí hay unos textos maravillosos que dicen lo siguiente. Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mari, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué verdad se revela, se desvela en este pasaje con respecto a la restricción, ¿no? Porque también el pastor dijo, el separar es proteger también. Exacto. Haciendo una nota al pie, ¿no? Todos los no de los 10 mandamientos, no esto, no aquello, no matarás, no cometerás adulterio, no los demás mandamientos, muchas veces se lo ven como meras prohibiciones, caprichos, porque no me dejan hacer la verdadera libertad. Algunos te dicen, no, porque me impiden hacer lo que se me da la gana, y esa es la verdadera libertad. Y se malentiende. En realidad, Dios lo que hace es protegernos. Es como el no tocar porque hay electricidad, de acuerdo a los símbolos que encontramos, o porque es un veneno, ¿no? Tal cual. Dios lo que hace es lo mismo. No, porque en resumidas palabras lo que le dijo a Eva, morirás. Claro. ¿No? Y acá en este caso, esta es la invitación clara, directa, ese velo, ¿no?, que se utilizaba para proteger, para limitar las funciones, algo que antes necesitaba su sacrificio, se necesitaba la intercesión del sacerdote o del sumo sacerdote de turno. Ahora
me dice, no, ya no se necesita más todo ese proceso, todo ese protocolo que estaba obviamente bien establecido, justamente establecido, para acercar al hombre a Dios por la fe. Ahora dice, bueno, con la misma fe la vamos a aplicar diferente. ¿Sabes qué? Ahora vos, no es el sacerdote el que entra allá, sino que al entrar Jesús, vos entrás por medio de Jesús y te presentas delante del Dios con las vestiduras de Jesús, porque Él es el que te está representando, Él es el que te cubre, y entonces tenés un pleno acceso a través de Cristo a la presencia de Dios, a la presencia directa de Dios. Así que esa gran invitación que extiende también nos descubre todo este simbolismo y nos dice, ahora lo aplicamos. El velo, como dice el texto, ¿no? La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, que es lo que sirvió como ofrenda por mis pecados, es lo que me da el acceso ahora directo al Padre. Exactamente. ¿No? Por eso hoy podemos orar al Padre solo en el nombre de Jesús. Claro, sin ningún otro intercesor. Sin ningún otro, exactamente. Qué lindo es entender que Jesús es el camino hacia el Padre. Así y creo que la siguiente pregunta, pastor, que le quería realizar, es una pregunta que ya la hemos dialogado, pero la lección nos invita a poder reflexionar sobre este juego que hay entre la función de un pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto, y por qué nuevo, ¿no? Creo que podríamos hacer quizás alguna referencia en torno a eso, porque tiene mucha relación con lo que estuvimos viendo en esta semana también. Sí, claro. Nuevo, ¿por qué? No es porque es uno distinto, porque es uno mejor, sino porque se falló en el anterior. Y hay que hacer un nuevo pacto, en el sentido de que vamos a sentarnos y establecer nuevas bases, vamos a borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos a comenzar de nuevo. El problema lo dice claramente, ¿no es cierto?, las Escrituras. Dios no falló. El que falló fue el hombre. El pueblo, claro. Prometió cumplir y no pudo. Aunque sabemos de que es difícil que nosotros podamos cumplir. Pero entonces, el problema yo creo que está en el hecho de que hubo una época cuando el pueblo se iba tras las religiones paganas, le atraía, ¿no es cierto?, los cultos paganos. Pero después una época cuando ya dijeron, ahora vamos a cumplir con Dios después del exilio, tampoco captaron el sentido de lo que Dios quería hacer, claro, que Él quería tener esa relación estrecha en la cual Él era el que daba y proveía, y ellos eran los que aceptaban por fe y con alegría. Y se centraron en los sacrificios. Claro, se centraron en un Dios distante al quien había que apaciguar a través de sacrificios, como en los cultos paganos. Exactamente. Y entonces, el problema es que el pueblo perdió de vista el sentido espiritual del pacto. Y es eso lo que Dios quiere alcanzar. A través de Cristo, que nos hace más claro lo que Dios quiere alcanzar y ofrecernos a nosotros, comprendemos de que esas promesas son mejores porque están basados en lo que había sido prometido, pero que ahora es una realidad en Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a su muerte y su resurrección. Y entonces, yo no puedo más que citar a Jeremías 31, escogiendo de todo este largo pasaje el versículo 33, donde dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su mente y los escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere que nosotros interioricemos los valores del pacto, que es aceptar por convicción y también por amor lo que Dios está haciendo por nosotros. Aceptar también el hecho de que Dios está perdonando nuestros pecados y ha prometido no acordarse más de ellos, ¿no? Y quiere también darme el conocimiento verdadero de quién es Él, ¿no? El conocimiento de su carácter. Este es el nuevo pacto que gracias a Cristo nosotros podemos comprender. Pero no lo habían entendido en el Antiguo Testamento, quizás el pueblo no, pero tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que sí lo comprendieron. Abraham, por ejemplo, el amigo de Dios, él entendió el espíritu del pacto, ¿no? Y aunque hacía sacrificios, no era eso lo que estaba en la base de su fe, ¿no? Exactamente, había entendido el sentido espiritual. Y me gustó, pastor, cómo sintetizó. Este nuevo pacto es una forma de Dios de decir, nos volvemos a sentar y charlamos nuevamente, ¿no? Nos volvemos a relacionar. Mari, para ir terminando en pocas palabras, ¿qué crees que pudimos aprender acerca del carácter de Dios esta semana, no? ¿Qué desvelamos? Wow.
Bueno, el amor, ese amor incondicional. El amor de Dios es realmente, extensamente incondicional. Lo que condicionamos a veces al amor de Dios somos nosotros, ¿no? Si Dios es amor, ¿por qué? ¿Para qué? Le buscamos vuelta. Sin embargo, Dios, estemos en la condición que estemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nuestro camino va a la perdición. Y Él nos ama y nos rescata. Nos busca, nos vuelve a buscar. No solo establece con nosotros una comunión, una conexión, un lazo, sino que aun cuando a veces lo rompemos, que eso pasa porque nosotros por ahí tomamos alguna decisión errada, Él vuelve a buscarnos para restablecer. No importa a veces cuán lejos vamos, ¿no? La gracia de Dios nos puede alcanzar. Y Hebreos, algo que me encanta, lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16, vuelve a hacer esta invitación que ya la escuchamos con otras palabras, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos a Jesús, el Hijo de Dios, entonces retengamos nuestra fe, nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él me entiende, Él puede colocarse literalmente en mi lugar. Y entonces dice, acerquémonos para hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento donde podamos volver a trastabillar, volvamos a caer, o pase lo que pase, literalmente pase lo que pase, Dios es incondicional y está ahí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Muchas gracias, Mari, muchas gracias por acompañarnos. Pastor Sergio también, muchísimas gracias. Y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan cada vez. Y como siempre los invitamos a compartir para que más personas, como bien decía Mari, se puedan acercar a nuestro buen Dios. Que Dios los bendiga.